Acaba de terminar el Gran Premio de Austria de una gran carrera en el circuito de Red Bull Ring, donde fue el peor fin de semana de Red Bull. Pero vamos a estar analizando todo lo que dejó esta gran batalla entre los pilotos del equipo McLaren, mano a mano. Por momentos casi quedan los dos afuera. Vamos a estar detallando todo lo que hay de este caótico Gran Premio de Austria, que dio algunas cosas bastante interesantes para analizar. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like, activa esa campanita si no te pierdes nada. Y arrancamos con la previa a la largada, ya que justamente cuando arrancaban en la vuelta de formación se iba a producir el primer abandono del Gran Premio, ya que Carlos Sainz no se podía mover de la grilla, tuvieron que abortar la largada. Carlos Sainz pudo poner en marcha su coche, pero cuando llegó al pit lane, que tenía que largar de ese lugar debido a que culpa de él se abortó la largada, se prendieron fuego los frenos y tuvo que abandonar el piloto madrileño, en lo que sería una debacle del equipo Williams, que ya lo vamos a analizar porque Alexander Albon también abandonó. Y arrancando con la largada, fue una buena largada de Lando Norris, una buena largada de Max Verstappen, que avanzaba rápidamente a Liam Lawson. Piastri se ponía segundo en la curva 1, aprovechando que Leclerc se quedó bastante encerrado para girar en la curva 1. Y llegaba el caos de la largada en la curva 3, donde Kimi Antonelli cometía un grave error, entraba pasadísimo, se bloquea el coche de atrás. Para no llevarse puesto al Vicar que estaba por delante de él, volantea, pierde el control del coche y se lo lleva puesto un Max Verstappen que no tenía nada que ver. Y la verdad que fue mucha mala suerte para el piloto neerlandés, que, como dijimos, estaba preparando la salida de la curva 3 para llegar mejor parado a la 4. Ya había pasado a Lawson y tuvo mala suerte en un abandono que lo deja ya prácticamente sin chances, si había alguna pequeña chance de aspirar a algo en el mundial. Un 0 de Max Verstappen, que hacía más de 30 carreras que venía sumando puntos el piloto neerlandés. Así que muy complicado para el equipo Red Bull este fin de semana. En lo que, bueno, después terminó haciendo alguna que otra maniobra en esa curva 3 en la que hubo algunos perjudicados, como Lawson, que pierde varias posiciones, algunos que ganan, ¿no? Como por ejemplo Albon en ese momento llegó a colocarse sexto, Bortoleto también, y después ya teníamos lo que se vendría a partir de el relanzamiento, porque por esto salió el safety car y en la curva 4, en la vuelta 4, perdón, se relanzó y empezaría la batalla entre los McLaren. Hablando de los equipos, bueno, ya analizamos lo de Williams con Sainz, que tuvo estos problemas mecánicos que lo obligaron a ni siquiera formar parte de la largada. Y Alexander Albon, que abandonó en la vuelta 17. Cuando venía dentro de los puntos, había hecho justo su primer parada, da una vuelta y se vuelve a meter al pit y abandona, en lo que el equipo de momento no ha confirmado ni detallado por qué abandonó Albon. Dicen que tuvo un problema que todavía lo tienen que especificar. Así que Williams, que sigue con esta mala racha, bastante complicado, con varios problemas mecánicos y de momento ya lo vamos a detallar, pero ese quinto puesto en el campeonato que estaba tan holgado se empieza a complicar si siguen con este rumbo, viendo el rendimiento que están teniendo los demás equipos. Hablando del equipo Red Bull, Verstappen, que ya lo detallamos, el tema de la largada, no tuvo la culpa Max, simplemente estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y se lo llevó puesto a Antonelli, que se podría haber cargado a cualquiera, le tocó a él. Y un Yuki Tsunoda que la verdad que bastante desastrosa la carrera de Yuki, terminando último clasificado, dos vueltas abajo, penalizado, le cayeron 10 segundos de penalización a Yuki, que por ahí venía haciendo una carrera en la que venía remontada, tampoco es que venía tan adelante o había avanzado tanto, sino había avanzado puestos por los abandonos, y se lo llevó puesto a Colapinto en la curva 4, tirándose bastante agresivo por dentro, una curva que sabemos, si no doblas bien cerrado por dentro, la curva en sí misma, que es hacia la derecha y en bajada, te va llevando hacia afuera. Si hay alguien por fuera, lo puedes llegar a enganchar, como le pasó en su momento a Albon, ¿no? Con Lewis Hamilton hace ya varias temporadas atrás. Que, a ver, no tuvo nada que hacer Franco. Franco le deja el espacio justo. Yuki Tsunoda, el auto tiende a suspirar por la inercia de la curva y se lo lleva puesto. Bien penalizado Yuki, que le cayeron 10 segundos de penalización. Una maniobra de carrera en la que, bueno, fue penalizado Yuki. Que Franco pudo haber perdido más tiempo, creo. Hizo un trompo y siguió girando, que ya lo voy a hablar. Y después Yuki ya quedó bastante condicionado porque tuvo que parar a cambiar el alerón, dañó el alerón. Después se le aplicó la sanción los 10 segundos, que los cumplió. Hizo 3 paradas en boxe hoy Yuki Tsunoda, que usó todos los compuestos de neumáticos que tenía disponible y terminó a 30 segundos de Franco Colapinto, que terminó por delante de él. Y eso que Franco fue penalizado con 5 segundos. La verdad que debacle de Red Bull, que bueno, cuando no está Verstappen pasa eso, pasan a ser automáticamente el último equipo.
Hablando del equipo Alpine, tenemos a Franco Colapinto 15º, 14º a Pierre Gasly. Franco Colapinto de carrera bastante complicada, penalizado inclusive, ya lo vamos a detallar. Gasly que no tuvo mucho más que hacer, era sobrevivir y tratar de esperar un milagro, como lo decíamos en la previa, lo decíamos después de la quali, que a una vuelta por ahí podían meterse a luchar por algo, pero que en ritmo de carrera iban a sufrir con ese motor que tiene ese déficit. No podían pasar a nadie, es la realidad, y cuando a alguien se le metía en DRS era muy difícil aguantarlos. Gasly quejándose de que por momento creía que iba a abandonar, que el auto era un desastre, que no tenía grip. De momento el ingeniero ya le dijo, bueno, como que molesto, ¿no? De todas las quejas, enfócate en lo que tiene que hacer y listo. Y así todo con 4 abandonos de 4 coches que están por delante. Decíamos que por ahí necesitaba de un caos el equipo Alpine para poder sumar puntos, pero no lo hicieron. Largaron los dos con el neumático blando. Rápidamente ponen el neumático duro y el medio estira bastante Gasly, un stint de 31 vueltas sobre el final con el medio. En lo que fue una carrera en la que alargó décimo, abandonaron coches que estaban por delante de él, Antonelli y Verstappen, y terminó 13º. Entonces fue realmente muy complicada la situación actual de Alpine, con un Colapinto que también estuvo muy complicado. Franco largó con el neumático blando, puso el medio y puso el duro para ir hasta el final. Usó los 3 compuestos de neumáticos. Tuvo alguna que otra batalla con Berman al inicio, en la que va por fuera Berman en la curva 3. Franco lo deja sin pista. Se investigó, pero no pasó a mayores. Una maniobra de carrera en la que, bueno, la hacen todos. Después tiene el inconveniente no hay con Yuki Tsunoda, que como digo, podría haber perdido más tiempo porque hace un trompo y sigue en pista. Pierde unos 3-4 segundos Franco y podría haber perdido, incluso quedado fuera estancado en la leca. Así que no pasó tan la mayoría de eso para Franco, que después yo creo que lo que pasó ahí terminó afectando a lo que le caería la penalización. ¿Por qué? Porque después Franco se encuentra peleando con Yuki Tsunoda en pista, detrás de Yuki Tsunoda, batallando con el piloto japonés, y justo viene Oscar Piastri detrás. Franco llegando a la curva 3, viene en DRS de Tsunoda, atacándolo. Se ven los carteles de bandera azul. Se escucha por la radio, porque me fijé en la cámara a bordo de Franco, de que el ingeniero le dice Piastri salió del box, banderas azules, que Piastri estaba por detrás, que venía segundo. Y yo creo que todo lo que pasó antes con Yuki Tsunoda, como que Franco estaba enfocado en tratar de superarlo como sea. Saliendo de la curva 3, está en DRS Tsunoda, va siguiendo la succión de Tsunoda, y Oscar Piastri, que lo estaba pasando por la derecha, lo manda contra el pasto. Franco tuvo suerte, tanto Piastri como Franco, que no se engancharon en nada los autos, porque estuvo con el auto completo en el pasto, y le cayó una penalización en la que estuvo bien penalizado Franco, porque fueron 5 segundos por ignorar banderas azules, ¿no? Como digo, le avisaron desde el box y incluso estaban los carteles. Yo creo que, como digo, Franco estaba por ahí un poquito sesgado de tratar de pasarlo a Yuki con la bronca que lo había tocado. No le terminó afectando en nada a Franco, porque fueron 5 segundos, terminó a 8 Lance Stroll. Estaba, bueno, había terminado a 3 en la pista, se le agregaron los 5 segundos. Pero una lástima, porque bueno, por ahí creo que el trompo de Yuki Tsunoda le podría haber costado la posibilidad de terminar por ahí delante de Stroll, no tan lejos de su compañero de equipo, que incluso vemos que en pista no terminaron tan separados. Los dos Alpine terminaron en pista por 7 segundos de diferencia, lo cual no es prácticamente nada, ¿no? Teniendo en cuenta de que da la sensación que hasta incluso Franco por ahí tuvo mejor ritmo que Gasly, que sufrió más con el coche. Así que bueno, una lástima, a pasar página, pero es lo que pasa con un equipo que tiene un déficit de potencia, un circuito que tenés 3 rectas enormes, que el 60% de la vuelta es recta y que tenés 3 zonas de DRS. Bueno, era lo que iba a pasar y terminó pasando con un equipo que es claramente el peor del mundial hoy en día, y lo más probable es que en Silverstone sigan sufriendo el día domingo. Por ahí en quali pueden hacer algo, pero sufren de una manera en la que es imposible, como digo, lograr algo, y a pesar de que hubo caos el día de hoy. El tema de esa maniobra, bueno, una lástima, como digo, descoordinación. El ingeniero le avisó, Franco como que no lo ve, por los espejos venía enfocado en Yuki, y es un malentendido solamente que, bueno, no pasó a mayores y termina ahí prácticamente. Y la maniobra con Yuki es una maniobra de carrera en la que la hemos visto miles de veces en esa curva, que el que va por fuera tiene todas las de perder. Franco le dejó el espacio, Yuki hizo un adentro pasado, lo enganchó y se terminaron tocando. Así que a pasar página, está todo bien, ¿no? Son cosas que terminan pasando en la carrera, sobre todo cuando vas tan al límite. Hablando del equipo Haas, tenemos a Oliver Berman un décimo, Esteban Ocon décimo. La verdad que una carrera fenomenal del equipo Haas, porque lo decíamos, iban a necesitar caos o algo para lograr los puntos. Habían clasificado 15º y 17º, en clasificación habían quedado fuera en quali 1 y justo en quali 2. Berman avanzó 4 posiciones largando con el blando, hizo blando duro medio, mientras que Esteban Ocon hizo medio duro duro. Y Berman tuvo por ahí
batalla, como dijimos, con Colapinto, que después lo terminó adelantando, batallando con Stroll, con los Aston Martin, con Hadjar. Terminó a 14 segundos de su compañero de equipo, que otra vez Ocon pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque pasó por debajo del radar, avanzó 7 posiciones, también gracias a los 3 abandonos que hubo por delante de él, pero se terminó metiendo en los puntos. Un Ocon que hace una carrera fenomenal nuevamente, terminando a 2 segundos de Nico Hülkenberg, que terminó en la 9ª posición, que ya vamos a hablar. Pero más no había para el equipo Haas, pescaron lo que podían, se llevan un puntito en un fin de semana que parecía que iban a terminar, como lo dijimos ayer, 2 vueltas atrás del resto y terminaron una vuelta atrás, pero en los puntos con Esteban Ocon. Así que gran trabajo del piloto francés, que viene haciendo una gran temporada, y en cuanto a la estrategia y la gestión de carrera, viene haciendo carrerones el piloto francés y se lleva un puntito en todo este caos. Toca hablar del equipo Kick. Noveno Hülkenberg, que largó último, avanzó 11 posiciones. En realidad 10 porque Sainz no largó. Pero carrerón de un Nico Hülkenberg que largó con el neumático blando y puso medio, ni siquiera puso el neumático duro el día de hoy. Que también trabajando bien en equipo, ¿no? Con Bortoleto, que ya voy a hablar, pero me parece un carrerón de Nico Hülkenberg desde tan atrás para avanzar 11 posiciones, aprovechando todo el caos, esquivando, buena estrategia, buen ritmo del kick, que tenía una buena velocidad final, peleando por momentos de igual a igual con cualquier coche, ¿no? De los que estaban ahí con los Aston Martin, con los Vicar. Así que buena carrera que termina por primera vez en la temporada el equipo Kick con los 2 coches en los puntos, ya que Hülkenberg noveno, con esto se mete al top 10 en el campeonato, que ya lo vamos a detallar. Y Bortoleto suma sus primeros puntos en Fórmula 1. 4 puntitos para el piloto brasilero, que podrían haber sido 6 tranquilamente, ya que venía batallando con Fernando Alonso sobre el final. Gran carrera. Bortoleto no usó el blando, hizo medio duro, con un muy buen ritmo. Y por momentos creo que sobre el final, que se encontraron con los McLaren, con Piastri, con Norris, venían vuelta abajo y tuvieron que dejar pasar. Alonso fue bastante pillo ahí y le quitó la posibilidad a Bortoleto de superarlo. Yo creo que si se encontraba en esa zona sin tener que dejar esas posiciones, respetó muy bien Bortoleto. Bortoleto podría haber terminado en la 7ª posición porque tenía más ritmo y mejores neumáticos que Fernando Alonso. Pero creo que es un gran trabajo de un piloto que hizo un fin de semana fenomenal y fue elegido el piloto del día. Primera vez en Quali 3, primera vez en los puntos, con un kick que, como ya dijimos, no es ese coche descolgado que era a principio de temporada y que avanzan posiciones y apuntan para estar de manera constante ahí peleando por entrar en los puntitos dependiendo del circuito. Hablando ahora de Aston Martin, Stroll en la 14ª posición, piloto canadiense que otra vez pasa desapercibido en un gran premio. Avanzó 2 posiciones, pero en realidad terminó perdiendo una, porque avanzó 2 posiciones de donde largó, porque largó 16º y terminó 14º, pero la realidad es que abandonaron coches que estaban por delante de él. Entonces bastante complicado para el piloto canadiense, que sobre el final puso el neumático blando. Lo superó a Colapinto sobre el final para lograr esa 14ª posición. Iba a atacar a Gasly, pero no había más. Bastante desapercibido, y cada vez que se lo enfocaba a Lance Stroll era porque le estaban sacando alguna vuelta o alguna batalla. Tuvo ese contacto con Yuki Tsunoda al querer pasarlo por fuera, que se lo investigó a Yuki. A ver, no hay mucho más que decir de Lance Stroll. Está ocupando un lugar que sabemos la realidad que hay detrás de esa butaca, y hay una diferencia enorme con su compañero de equipo, que otra vez vuelve a hacer un carrerón. Alonso terminando 7º, que avanzó 4 posiciones el piloto asturiano de donde largó, aprovechó ese caos en la largada, hizo una estrategia a una parada. Fueron los únicos, junto con Liam Lawson, que fueron a única parada. Estiraron bastante el neumático medio y después pusieron el duro para el final. Hizo 36 vueltas Fernando Alonso con el neumático duro en su último stint, que terminó justo una vuelta por debajo, que lo lapearon en la última vuelta, y eso también le ayudó para defenderse de Bortoleto, como digo, siendo bastante pillo, aprovechando el DRS de Lando Norris, que justo lo había superado, yendo por dentro de Lando Norris, amenazando con superarlo en momentos, pero no, era para cubrirse de Bortoleto, de cerrar la cuerda. Lo respetó muy bien Bortoleto, creo que fue una linda carrera, una linda última vuelta entre ellos dos, esa linda batalla, que después le fue a felicitar Fernando Alonso también a Bortoleto. Recordemos que, bueno, es su representante, lo maneja el piloto brasilero, pero tuvieron una linda batalla, y un Alonso que cuando está la posibilidad aprovecha al máximo, y es lo que hizo el día de hoy con su Aston Martin, nuevamente haciendo un trabajo fenomenal.
Hablando del equipo Vicar, tenemos a Hatcher 12º, bastante desapercibida la carrera de Hatcher el día de hoy. Largó con el neumático blando, aprovechó lo que pasó en la largada donde se complicó y el safety car para sacarse el neumático blando y poner el medio, y después pondría el neumático duro para ir hasta el final con 41 vueltas en ese neumático duro que le terminaron costando bastante rendimiento en una carrera en la que, bueno, pasó un poquito desapercibido y en un fin de semana que fue superado durante todo el fin de semana por su compañero de equipo, por Liam Lawson, que hizo el mejor fin de semana de Gran Premio y lo necesitaba con urgencia. Un Liam Lawson que terminó sexto, siendo el mejor del resto, terminando último la vuelta del líder. Así es, le sacaron una vuelta. Bueno, terminaron solo 6 autos en la vuelta del líder. El primero de los que está lapeado, Fernando Alonso, séptimo. Y un Liam Lawson que hizo una carrera muy inteligente. Bueno, se salvó justo porque si Antonelli no mete ese volantazo en la curva 3, se lo lleva puesto a él y no a Verstappen. Entonces eso también le salvó la carrera, creo. Que no había largado bien porque rápidamente lo superó Verstappen, pero que aprovechó todo ese caos para volver a colocarse. Después gestionando muy bien y aprovechando en una carrera en la que no se lo mostró mucho, pero que todo el caos le permitió llevarse un buen botín de puntos al piloto neozelandés y tener un gran fin de semana que trae un poquito de agua, ¿no? Para, como siempre decimos, agua en el desierto, ¿no? Para una butaca que venía siendo bastante condicionada. Bueno, fue el mejor de los 4 pilotos que tiene Red Bull en pista el día de hoy, aprovechando todo y sumando puntos importantes para el equipo Vicar. Equipo Mercedes de Antonelli, ya hablamos, ¿no? Grave error, creo que lo sorprenden, él esperaba por ahí que frenen un poquito más tarde y cuando ve que si no volantea se lo lleva puesto a Lawson, bueno, pierde el control del coche y se lo lleva puesto a Verstappen. Un error de novato, un error de Antonelli que, bueno, quedó ahí, ¿no? De momento incluso ni siquiera se lo investigó, ¿no? Por hacerlo alargada, bueno, esas cosas que tiene la FIA, que tranquilamente, bueno, se lo podría haber investigado y caerle una penalización, ¿por qué no? Porque, bueno, pudo haber, creo que la sacaron bastante barata porque pudo haber hecho un desastre y Antonelli en esa curva que tiende a ser un embudo. Hablando de George Russell, no hizo nada Russell el día de hoy. El ritmo era un desastre del equipo Mercedes. A ver, terminó a 33 segundos de un Ferrari, haciendo medio duro, y terminó solo 5 segundos por delante de un Vicar. De momento el ritmo del Vicar era similar al de George Russell, que en la largada, bueno, estuvo justo por delante de Verstappen cuando se lo llevan. Su compañero de equipo le pegó al que estaba justo por detrás. La verdad que en los Mercedes se la ve imposible a Verstappen, pero el día de hoy lo de Russell, bueno, como siempre decimos, pasa desapercibido y pasó más desapercibido que nunca. Lo máximo que podía lograr es esa quinta posición, gracias a que abandonó el Red Bull de Verstappen, porque si no hubiera quedado en la sexta posición. Y en ningún momento tuvo nada que hacer, con un ritmo bastante complicado, y las temperaturas le jugaron en contra al equipo Mercedes, que ya lo decía Toto Wolff en la previa que iban a sufrir y mucho. Hablando ahora de Ferrari, equipo que también terminó muy lejos, porque si vemos la diferencia, Leclerc terminó a 19 segundos de Piastri y Hamilton terminó a 9 segundos de Charles Leclerc, en lo que en ningún momento pudieron hacer algo distinto. Largaron con el medio, Leclerc rápidamente pierde la segunda posición con Piastri, después incluso por momento Hamilton tratando de hacer alguna estrategia distinta, diciéndole por la radio que quería hacer algo diferente, que quería quedarse en pista. Parece que no lo escuchan en radio los pilotos, le dicen al box, pero tengo neumático para quedarme en box, y terminó metiéndose. La verdad que son dignos de estudio las radios de Ferrari, en lo que es una relación que todavía se está aceitando, como le decimos con su ingeniero. Pero a ver, Hamilton no tenía mucho más que hacer, terminó a 10 segundos de un Charles Leclerc que tampoco tenía mucho que hacer, porque si bien rápidamente lo supera, los McLaren batallando entre ellos en las primeras 18, 19 vueltas, 20 vueltas, le seguían sacando una diferencia tremenda, estaban 4 o 5 segundos por delante, y eso que venían batallando entre ellos todas las vueltas, y así todos no se podían acercar los Ferrari. E incluso ya en la vuelta 18 a Leclerc le dicen que comience con el lift and coast, que es levantar y dejar que el auto vaya antes de frenar para ahorrar combustible. Y para ahorrar, bueno, esa velocidad del paso por curva, ¿no? Que sabemos que tanto perjudica a Ferrari por el tema del desgaste de la plancha del coche. Y lo tenía que hacer en todas las curvas. Entonces, bueno, ya no había mucho más. Incluso creo que ese podio de Leclerc fue gracias al abandono del Red Bull de Verstappen, porque si no, creo que en cuanto a ritmo el Red Bull hubiera terminado por delante. Ferrari muy complicado el día de hoy, pero se llevan un tercer y cuarto puesto, sumando puntos que son importantes para el campeonato de constructores, que ya lo vamos a detallar. Y ya veremos qué es lo que pasa en Silverstone. Si bien dijeron que las mejoras habían funcionado, se espera esa nueva suspensión, a ver si pueden dar un paso adelante para ver si pueden desafiar o aspirar a alguna que otra victoria en esta temporada.
Lo más cerca que estuvieron de la victoria fue cuando Piastri casi se lo carga a Lando Norris en la vuelta 21, que ya lo vamos a detallar, pero después otro podio para Ferrari, otro podio de Leclerc con un Hamilton haciendo una muy buena carrera, logrando nuevamente un cuarto puesto, que es su mejor resultado, igualando lo que hizo en Imola. Hablando de McLaren, a ver, Lando Norris primero, Oscar Piastri segundo. Piastri que metió toda la presión posible que había desde ya la primera vuelta, porque cuando larga Piastri lo supera muy bien a Leclerc. Lando Norris cubre la primera posición porque da la sensación de que Leclerc tracciona mejor. Norris lo cierra, eso permite que Piastri vaya por fuera y salga mejor pisado en la curva 1 de cara a la 3. Y después, bueno, salió el safety car, se relanzó. Rápidamente del relanzamiento, Piastri se quedó dentro del DRS de un Norris que había relanzado bien. Y empezaría una batalla fenomenal, ¿no? Agradecer a McLaren por ese primer stint que nos dieron de prácticamente 21 vueltas, en la que se dieron con todo, gran batalla entre los McLaren. En la vuelta 11-12, Norris comete un error a la entrada a la recta, se va ancho. Eso permite que Piastri llegue muy muy cerca a la curva 1. De cara a la 3 sale muy bien pisado, lo supera por dentro Piastri. Cuando lo supera, Norris se abre bien para salir mejor pisado de cara a la curva 4. Y ahí es donde Norris fue muy inteligente. No se dio por desesperado ni trató de estirar por dentro, sino ya dijo, bueno, me superó, voy a salir mejor pisado, voy a tener el DRS. Lo pasa Norris de cara a la curva 4 muy bien también. Y ahí empezaron a batallar. Seguían en DRS, por momentos haciendo maniobras defensivas. La verdad que fue una batalla bastante limpia, hasta que en un momento dio la sensación de que el equipo McLaren, con lo que sucedió en la vuelta 21, cuando Piastri trata de tirarse por dentro en la curva 4, bloquea y no se lo lleva puesto de milagro a Lando Norris, que como digo fue el momento que más cerca estuvo en toda la temporada Ferrari de lograr una victoria. Ahí es donde dijeron, bueno, entró Lando Norris, sabemos que McLaren toma la decisión de que, y la mayoría de los equipos, de que está por delante en pista es el primero en parar, porque el undercut es muy fuerte. Norris para, lo dejan a Piastri un par de vueltas en pista, que pierde una diferencia de unos 4 segundos, ¿no? Con ese undercut. Incluso la primera parada de Piastri es muy lenta, pierde 1,5 segundos de más comparado con Norris, y eso también le cuesta, sale a 6 segundos, empieza a descontar. Y después vienen las segundas paradas en la que vuelve a parar Norris. Después la siguiente vuelta para Piastri. Mejor parada de Piastri de 2-0 contra 2-5 de Norris. Y salen ya en tráfico, ¿no? Piastri tiene ese encontronazo con Franco que le termina costando un poquito de tiempo. Norris también tiene un encontronazo con Colapinto un par de vueltas más adelante. Cuando Franco se va a meter al box, Norris termina perdiendo casi un segundo, más de un segundo en esa maniobra en la que fue bastante precavido Norris y permitió que Piastri se acerque. Nunca llegó a estar en DRS después de la primera parada en boxes, pero estaba a 1,5 segundos, 1,7 segundos. Con los rezagados también le ayudaban por ahí de momento a Piastri dándole DRS, de momento a Norris, pero en ningún momento llegó a poner en peligro esa victoria sobre el final. Fue más que nada el caos con los rezagados. Y un Lando Norris que, si bien cometió algún pequeño error, que el ritmo por ahí en el primer Steam parecía mejor, sobre todo con el neumático medio, parecía mejor el ritmo de Piastri que el de Norris, marcaba una mayor diferencia. Norris hizo una gran carrera y aguantó de una manera fenomenal a un Oscar Piastri, en el que, como digo, esa maniobra fue clave cuando Piastri lo había superado, de no desesperarse y volver a pasarlo haciendo una gran maniobra. Así que un buen trabajo y haciendo a Lando Norris lo que le exigimos, ¿no? Lo que tiene que hacer, que decíamos que en el mano a mano por ahí sufría con Oscar Piastri o no había esa agresividad que sí tiene Oscar, que si bien se lo vio más agresivo, a Norris se lo vio trabajando muy bien el día de hoy y supo salir por delante en un mano a mano, dejando atrás ya lo que pasó en Canadá. Y si tenemos este nivel de los dos pilotos de McLaren, creo que podemos tener un lindo campeonato ya entre los dos. Termina descontando Lando Norris. Este es el Norris que necesitamos para batallar con Oscar Piastri, que también hizo una gran carrera el día de hoy, que en ritmo parecía un poquito superior Piastri, pero que lo supo manejar y lo supo aguantar Lando Norris, aprovechando el día de hoy ese gran ritmo que tiene, y se cobró revancha de lo que había pasado la temporada anterior en un circuito en el que también tendría que haber ganado, un circuito de Austria que se le da muy bien, un circuito de Silverstone que también se le da muy bien, el que viene ya la semana que viene, y que podemos ver tranquilamente una nueva batalla entre estos dos en un equipo McLaren que por momentos se asustó con lo que pasó en la curva 4 con Piastri, pero que lo dejó correr libremente. Incluso se veían como los ingenieros de Norris, el ingeniero de Piastri, trataban de resolver la situación a favor de su piloto, ¿no? Y tratar de contrarrestar lo que hacía el otro box. Bueno, tenemos una linda batalla. Por momentos creía que algún toque iba a pasar. Lo más probable es que en algún momento de la temporada haya otro toque entre los dos, porque fueron bastante al límite el día de hoy, pero que dejó una linda carrera y también un lindo campeonato, con una nueva victoria de Lando Norris y mandando un mensaje para dejar ya atrás lo que pasó en Canadá y respondiendo muy bien el día de hoy. El campeonato, Piastri primero, que
queda a 15 puntos de Lando Norris, termina descontando 7 puntos con este 1-2 Lando Norris. Verstappen se va en 0, ya cortado a muchísimos puntos de un Oscar Piastri y un Lando Norris, ¿no? Queda a 46 puntos de Norris, queda a 61 puntos de Oscar Piastri. La verdad que muy complicado y ya lo único que puede aspirar da la sensación, si no hay un caos total en McLaren, es esa tercera posición, que corre riesgo porque Russell se acercó. Russell queda a 9 puntos de Verstappen. Leclerc también queda en la quinta posición, Hamilton sexto. Antonelli se va en 0, Albon en 0, Ocon que suma un puntito y Hülkenberg se mete al top 10 sumando 2 puntitos, quedando justo por detrás de Esteban Ocon de una temporada fenomenal que viene haciendo el alemán. Y en el campeonato de constructores, bueno, más campeón que nunca McLaren, la verdad que no hay nada que hacer. Le saca más de 200 puntos a la escudería Ferrari que se encuentra en la segunda posición. Un punto por delante de Mercedes, da la sensación de que esa es la batalla más interesante que vamos a tener en este campeonato entre Ferrari y Mercedes para ver quién es subcampeón. Red Bull que se va en 0, Williams que se va en 0, se le acerca el equipo Vicar que queda a 19 puntos del equipo Williams, avanzando a la sexta posición, equipo Haas que cae a la séptima posición, Aston Martin sigue octavo, el equipo Kick que se acerca al equipo Aston Martin, o mejor dicho que queda a la misma diferencia porque los dos sumaron 6 puntos, pero que extiende la diferencia con el equipo Alpine que se va nuevamente en 0 y sigue siendo el peor equipo de la temporada. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de Austria. La verdad que una hermosa carrera, linda batalla entre los dos McLaren y esperemos que se repita esto en los próximos grandes premios, que le dio una linda emoción y Lando Norris le puso picante al campeonato de cara a lo que se viene ya dentro de una semanita en el Gran Premio de Gran Bretaña. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.